compañeros, personas que estén escuchando el podcast. Hoy mi grupo y yo hemos preparado para ustedes una presentación con distintos puntos bastante importantes sobre un tema que nos concierne a todos como panameños y es la deuda pública en Panamá. A lo largo de todo el episodio vamos a estar tocando temas sobre cómo se maneja, de dónde proviene, qué pasa si es mal manejada y cada uno de nuestros expertos en la materia va a ahondar y profundizar en el tema. Espero que les guste y los dejo con Einer. Vamos a hablar de un tema que a veces escuchamos en las noticias, en debates políticos o incluso en redes sociales, pero que pocas veces entendemos a fondo: la deuda pública panameña. Y es que cuando escuchamos cifras millonarias o términos como déficit, bonos o endeudamiento externo, puede sonar distante, como algo que solo compete al gobierno o a los economistas. Pero en realidad la deuda pública tiene mucho que ver con la vida de todos nosotros. Afecta desde la calidad de los servicios que recibimos hasta el rumbo que toma el país en los próximos años. Panamá, como muchos países en crecimiento, ha recurrido históricamente al endeudamiento para financiar proyectos importantes: carreteras, hospitales, escuelas, sistema de transporte, modernización tecnológica, y también para sostenerse en momentos difíciles como desastres naturales o crisis económicas. En los últimos años, especialmente tras la pandemia, esa deuda ha aumentado significativamente, y esto ha abierto un debate nacional sobre si el ritmo de endeudamiento es sostenible o si, por el contrario, estamos entrando en una zona de riesgo. Hoy vamos a desmenuzar este tema sin tecnicismos innecesarios. Vamos a conversar sobre qué es exactamente la deuda pública, qué rige la deuda pública, por qué un país decide endeudarse, cómo se paga esa deuda y qué implicaciones tiene para el futuro una deuda mal manejada. La idea es entender qué hay detrás de esos números gigantes y, sobre todo, cómo impactan en la vida cotidiana de cada ciudadano. Así que ponte cómodo, porque este episodio busca aclarar en palabras sencillas todo lo que necesitas saber para entender la deuda pública panameña y por qué es un tema que vale la pena entender y tener en el radar. Y empezamos rápidamente con la primera pregunta: ¿qué es la deuda pública? Cuando hablamos de deuda pública panameña, básicamente nos referimos al conjunto de obligaciones financieras que el Estado ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo, ya sea con entidades internacionales, bancos, inversionistas o incluso dentro del propio país. Es decir, es el dinero que Panamá pide prestado para funcionar cuando los ingresos como los impuestos, tasas y contribuciones no alcanzan para cubrir todos los gastos del gobierno. Pero más allá de la definición, entender la deuda pública es reconocer que se trata de una herramienta que el país utiliza para poder avanzar. Muchas de las obras que vemos: carreteras, hospitales, escuelas, proyectos de infraestructura, han sido posibles gracias al endeudamiento, porque esos proyectos cuestan mucho más de lo que se puede pagar de inmediato. Por eso, endeudarse no es necesariamente malo. Lo importante es cómo, cuánto y para qué se hace. En Panamá, la deuda ha crecido de forma notable en los últimos años, especialmente después de la pandemia, cuando el Estado necesitó recursos para sostener programas sociales y entender la emergencia. Y claro, mientras la deuda aumenta, también aumentan los compromisos del país, intereses y pagos que deben salir del presupuesto nacional. Por eso, hablar de deuda pública es hablar de equilibrio y de una buena gestión financiera. Y ahora surge una pregunta clave dentro de esta conversación: ¿qué rige realmente la deuda pública panameña? ¿Qué normas, leyes o mecanismos establecen cómo debe manejarse? ¿Hasta dónde puede crecer o qué límites tiene el Estado? Bueno, esa pregunta no la estaremos respondiendo nosotros ahora, porque quien nos va a ampliar y explicar esto de manera más detallada es nuestro compañero Joseph, que viene con una explicación clarísima sobre el marco legal y fiscal que regula la deuda pública en Panamá. La deuda pública de Panamá, marco legal, Ley 34 del 2008, que tiene como objetivo la responsabilidad social fiscal. Esta ley tiene como base la normativa que regula la gestión fiscal del Estado panameño, incluyendo las deudas públicas. Su objetivo es establecer normas, principios y metodologías para consolidar la disciplina fiscal, incentivar el ahorro del sector público no financiero, reducir la dependencia de la deuda y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Tiene como objetivo esta ley aumentar el ahorro del sector público no financiero para disminuir las dependencias del uso de los instrumentos de deuda para financiar las inversiones públicas y garantizar la sostenibilidad de la deuda pública neta mediante una reducción gradual de esta como porcentaje del Producto Interno Bruto. Esta ley establece límites de crecimiento de la deuda y el déficit para el sector público no financiero. También tiene como otro punto proveer la rendición de cuentas a la sociedad en todo el sector público basando en mejoras prácticas en el término de transparencia. Tiene como clasificación: sus deudas públicas tienen categorías, ya sea externa, interna, la deuda flotante, deuda total, deuda neta y deuda consolidada. Por otro punto, mantienen autoridades que fiscalizan que se cumplan las normas y establezcan y regulan dicha ley, como el Ministerio de Economía y Finanzas. Tiene como objetivo suspender mediante resolución motivada el desembolso del recurso y inmovilizar la utilización de los recursos públicos o restringir el acceso al crédito de una entidad pública cuando comprometa o devengue gastos no contemplados en el presupuesto e incumpla con la obligación informa de acuerdo con la presente ley. También tiene como otro objetivo
otra autoridad como es el órgano judicial, que establece los límites al déficit fiscal anual de la deuda fiscal panameña, controla el crecimiento del endeudamiento, impone obligaciones de transparencia, rendición de cuentas, publicaciones e información. Esta ley tiene como ventaja que se den transparencia y rendición de cuentas mediante marco legal. Exige la aplicación de la deuda pública, ejecución de presupuestos, proyecciones fiscales, ya que esto genera confianza en los ciudadanos, inversionistas y calificadores de riesgo. Tiene como punto de desventaja esta ley cuando se creó que una de las grandes depende demasiado de la voluntad política. Aunque la ley establezca responsabilidad y sanciones, su aplicación real depende de la voluntad del gobierno de turno. Si no se hacen cumplir las normas, la efectividad de la ley se reduce, creando una brecha entre lo que dice la ley y lo que ocurre en la práctica. Tiene como objetivo a futuro garantizar el crecimiento económico sea estable, predecible, ya que esta ley busca que Panamá mantenga un entorno económico confiable para los inversionistas, organismos internacionales y la ciudadanía, evitando picos de endeudamiento o gastos descontrolados. Esta ley tiene como mejorar la transparencia y fortalecer la rendición de cuentas objetiva a futuro. Es que los gobiernos sigan adoptando prácticas más claras, abiertas y auditables, reduciendo riesgos de corrupción y mejorando el uso de los fondos públicos. Esta ley ha tenido como última reforma en el 2024, ya que se aprobó una importante que es mediante la ley 138 del 2024, junto con la reforma de la ley 38 del 2012, que redefine los límites de la déficit fiscal. Esta reforma del 2024 también habilitaba una moratoria fiscal temporal para aliviar el Estado con el... Gracias, Einer, por tu participación. Y a mí me gustaría hablarles sobre un tema bastante, digámoslo, popular, que pues es bien sabido por todos los ciudadanos, que sin importar si estás en la universidad, si te empapas o no te empapas de estos temas, es muy bien sabido que la deuda pública que tenga un país es sinónimo de cómo maneja sus finanzas, sus ingresos, sus relaciones comerciales, cómo se comporta comercialmente y cómo tiene sus relaciones públicas el país. Es por eso que nosotros vamos a hablar sobre por qué Panamá se endeuda. Panamá y muchísimos países también, ya que no es una situación que no es aislada, que solo nos sucede a nosotros, sino que es un patrón que se tiende a repetir especialmente en países que están en vías de desarrollo. A su vez, también ampliaré un poquito sobre cuál es la deuda que tenemos actualmente y cómo ha incrementado al menos en el último año. Panamá, muchas veces, al igual que otros países, pide prestado para poder pagar obras grandes, carreteras, hospitales, infraestructura, el tren que construimos, la ampliación del canal, por poner algunos ejemplos, y estas inversiones pueden servir para mejorar el país, que algunos lo han hecho grandemente, pero también se endeudan algunos costos por ser más fáciles, también existe el sobrecosto. Sin embargo, también tenemos otra corriente que sucede bastante aquí, son los subsidios, donde hay que pagar, además de los mismos, también se pagan sueldos públicos, se pagan planillas, se pagan ayudas sociales cuando los ingresos del Estado no alcanzan. Y aquí es donde empieza el endeudamiento. Hablando de subsidios, el Estado de Panamá destina buena parte de esto a aliviar cargas para las personas, subsidios que mantienen gas, electricidad, agua o programas sociales. Y esto, es decir, muchas veces no es solo para construir algo visible, sino para sostener cierto tipo de ayudas. Es aquí donde existe el problema de que se gasta más de lo que se ingresa y esto se vuelve una mala costumbre en lugar de una excepción. Ahí es donde la deuda pública se convierte en un monstruo silencioso a la economía nacional. A septiembre de este año, la deuda pública del Estado panameño supera los 58.694 millones de dólares. Esto equivale a que cada panameño, respecto al censo actual, debe alrededor, o sea, cada panameño debe $13.000 en deuda pública. Es como si cada uno respondiera por su parte. Más aún se estima que Panamá ha sumado cerca de $700.000 de deuda por hora desde enero hasta octubre de este año, y para 2026 los intereses de la deuda pública consumirán unos 3.661 millones del presupuesto estatal. Esto pinta un panorama bastante complicado. De nuevo, los subsidios pueden ser muy importantes, ya que ayudan a que personas tengan acceso a servicios básicos, se gaste menos en luz, agua, pues el nivel de vida de los ciudadanos, pero cuando estos subsidios dependen de préstamos permanentes, lo que debería ser algo temporal o estratégico se convierte en una carga estructural del sistema. Esto quiere decir que en vez de plantear y cómo se pueden fortalecer los ingresos, por ejemplo, con impuestos más eficientes, diversificación económica, una producción real y menos desempleo, terminamos dependiendo de la deuda para poder mantener el funcionamiento del Estado. A su vez, es bastante importante como muchas personas en Panamá, especialmente el órgano ejecutivo, cree que apoyando ciertos tipos de proyectos como Cobre Panamá y por ende la empresa minera podría ser una fórmula mágica para que esta deuda baje o se puedan cubrir subsidios sin tener que seguir pidiendo prestado. Ahora, esto pues no es una fórmula mágica y no va a hacer que los problemas desaparezcan si no se hace un esquema organizado de cómo mantener nuestras finanzas en base a lo que ingresa y en cómo podemos dividirlo más estratégicamente. Panamá tiene muchísimo potencial en turismo, comercio, posición geográfica, talento humano, pero confiar solamente en un proyecto de, por ejemplo, minería o una deuda permanente como una solución es confiar en un parche que eventualmente va a desaparecer. Si queremos un país con estabilidad, con servicios reales, oportunidades, necesitamos políticas de ingresos sostenibles, diversificación económica, inversión responsable, transparencia, control de gastos y más participación ciudadano, porque una deuda grande hoy, una minería riesgosa, pueden parecer salvar vidas, pero podría convertirse en una herencia pesada para quienes vienen detrás de nosotros. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Eric Ojo.
En esta ocasión les vengo a mencionar los riesgos de una deuda pública mal administrada. Y me gustaría iniciar citando la advertencia que hace el Fondo Monetario Internacional, que si bien advierte que los países que no controlan adecuadamente sus niveles de deuda pública pueden enfrentar serios problemas, tanto económicos y financieros. Esto es válido tanto para naciones desarrolladas, así como también para en vías de desarrollo, las que se encuentran en vías de desarrollo. Entre los principales riesgos más importantes, me gustaría iniciar citando el primero, que sería una inestabilidad macroeconómica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el gobierno gasta más de lo que ingresa y el déficit sigue creciendo, la economía del país se vuelve cada vez más vulnerable y puede desequilibrarse fácilmente. La siguiente sería la pérdida del grado de inversión. Esta es, pues, si un país no administra bien sus recursos o acumula muchos déficits, las agencias de calificación de riesgo pueden bajarle la nota. Esto significa que los inversionistas nos verán o verán a aquellos países como un lugar menos seguro para invertir sus capitales. De igual manera, tenemos el incremento del costo de endeudamiento. Al disminuir la confianza de los inversores en un determinado país, este tendrá que pagar intereses más altos para conseguir préstamos internacionales, lo cual hace que su deuda sea cada día más cara y más difícil de manejar. De igual manera, tenemos la menor libertad financiera para la población. ¿Qué quiere decir esto? Si un alto nivel de deuda pública recae al final siempre en su ciudadano, incluso en aquellas generaciones futuras nacen con esta carga, lo que limita las oportunidades económicas a lo largo del tiempo. De igual manera, un aumento de impuestos y menor crecimiento económico. Para cubrir los huecos fiscales, ¿a qué recurre el gobierno? Puede verse obligado a subir sus impuestos o gastar más de lo que se puede frenar la actividad económica. Reducir la inversión y limita la creación de empleo. De igual manera, mayor incertidumbre y desconfianza. Cuando no hay una claridad en cómo se maneja el dinero público y la deuda sigue creciendo. ¿Qué conlleva esto? Tanto que la población como los mercados pueden perder la confianza. Esto generaría una inestabilidad y dificultaría la gobernanza. Me gustaría terminar diciendo que la deuda pública en Panamá constituye un elemento crucial dentro de la política fiscal del país y juega un factor determinante para la estabilidad económica a largo plazo. Aunque si bien es cierto, el endeudamiento ha sido una herramienta que ha permitido impulsar importantes obras, tanto en infraestructura, así como para atender las necesidades sociales y responder a crisis económicas como la derivada de la COVID-19, su crecimiento sostenido ha planteado desafíos cada vez más complejos que requieren atención prioritaria. Uno de los principales retos es mantener un equilibrio entre la necesidad de financiar el desarrollo y la obligación de preservar la sostenibilidad fiscal, especialmente en un contexto de ingresos fiscales limitados y una economía vulnerable a los ciclos internacionales. Asimismo, Panamá enfrenta la presión de mejorar cada día su recaudación o su capacidad de recaudación fiscal, esto sin afectar negativamente a los sectores productivos, tanto a las micro, medianas o grandes empresas, para elevar la eficiencia del gasto público y reducir las prácticas que deriven en ineficiencias o sobrecostos. La creciente proporción del presupuesto destinada al pago del servicio de la deuda también representa un desafío, pues limita los recursos disponibles para inversión social y económica. Además, las evaluaciones de riesgo por parte de agencias internacionales influyen en los costos de financiamiento del país, por lo que mantener credibilidad, transparencia fiscal y reglas claras se vuelve cada día más indispensables. En este escenario, la sostenibilidad de la deuda pública dependerá de la capacidad que tenemos como país para promover un crecimiento económico robusto, diversificado y sostenible. ¿Y esto qué? Acompañado de reformas estructurales que fortalezcan la institucionalidad fiscal. Solo mediante una combinación de disciplina financiera, de gestión responsable y visión estratégica se podrá garantizar que la deuda pública continúe siendo una herramienta de desarrollo y no, por lo contrario, se convierta en un obstáculo para el bienestar del futuro de Panamá. Muchas gracias. Después de escuchar cada una de las intervenciones de los expertos en este podcast, Einer, Eric, Joseph y pues mi persona, queda claro que la deuda pública en Panamá no es solamente un número o un informe financiero, sino que estamos hablando de un reflejo directo del modelo económico y de las decisiones que como país hemos tomado en las últimas décadas. Einer nos recuerda que la deuda es en esencia el compromiso que adquiere el Estado para financiar proyectos y cubrir necesidades cuando los ingresos no alcanzan. Joseph añadió que aunque existe un marco legal como la Ley de Responsabilidad Fiscal, que está diseñado para mantener ese endeudamiento bajo control, la práctica demuestra que las reglas pueden resultar a veces insuficientes cuando el gasto público crece más rápido que la capacidad de un país para generar ingresos. Desde mi punto de vista, hablándoles sobre por qué sucede y cómo Panamá ha ido incrementando esta deuda, desde inversiones necesarias hasta gastos recurrentes, pasando por subsidios, que aunque ayudan a miles de familias, también incrementan una presión sobre las finanzas nacionales, Panamá hoy enfrenta una deuda que supera los 50.000 millones de dólares, que es una cifra que nos obliga a mirar con seriedad la sostenibilidad fiscal, y Eric nos advierte sobre los riesgos de una deuda mal manejada, menos capacidad de inversión, más dinero destinado al pago de intereses. Esto en conjunto es un análisis para una reflexión clave. La deuda no es necesariamente mala, pero sí peligrosa cuando se convierte en la principal herramienta para sostener el funcionamiento del Estado. Y el reto de Panamá no es solamente pagar lo que se debe, sino transformar la forma en que crece, gasta y planifica.